La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. En el libro de Mateo, en el capítulo 13, versículo 24 en adelante, hemos estado hablando respecto a la semilla de la injusticia. La Biblia nos habla en ese pasaje, desde el verso 24 hasta el versículo 30, nos habla de dos clases de semilla. La semilla que es trigo y la cizaña es la otra semilla. Y hemos tomado el pasaje del libro de Primero de Corintios en el capítulo 6, versículo 9 y 10, donde hay una lista de pecados que son las semillas que Satanás siembra en el corazón de la gente. La gente no se ha dado cuenta de que toda esa clase de pecados es sembrada por Satanás. Nunca Dios siembra semillas de destrucción, sino que lo hace el enemigo que se llama Satanás. En base a lo que ya hemos estudiado, la semilla de la injusticia sembrada por Satanás el diablo produce desastres personal, familiar, a nivel de comunidad, en la ciudad, en los pueblos, en las naciones o en la nación donde uno vive. Ciertamente la injusticia se ve por donde quiera. Pudiéramos enumerar una infinidad de lugares donde la injusticia se ve. Y prácticamente en todos los niveles políticos, en todos los niveles religiosos y en todos los niveles de autoridades, en todos los niveles de gente preparadas y no preparadas, se ve gente actuando de una forma indebida. En la carta segundo del apóstol Pedro, en el capítulo 2, verso 13, en ese pasaje dice el apóstol, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Es decir, que hay personas que escuchando la verdad de Dios y la conocen en cierto modo, pero nunca la palabra que escuchan no le dan cabida, no le dan lugar a su propio corazón que entre. La razón es porque hay dureza. La dureza viene por la misma incredulidad a la palabra que ellos tienen en su corazón. Es decir, dudan de las enseñanzas, de las predicaciones, no las aceptan, murmuran, las critican, murmuran a los maestros, a los predicadores por las enseñanzas, con el propósito simplemente de anular el mensaje de Dios en sus propias vidas. Pero el apóstol dice que serán galardonados. Este galardón que ellos tienen no es un galardón ciertamente de paz, de regocijo, de alegría, sino de tormento. La paga es una paga que en verdad no la desearán después de recibir ese castigo, porque el castigo que será dado a esos individuos que practican toda clase de injusticia es un castigo eterno. Ese castigo nadie se lo quitará una vez que sea decretado el juicio sobre esa persona. Entonces el apóstol dice, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día,
Estos son las inmundicias y manchas quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Así es la situación de la vida del injusto, del que practica injusticia, sea rico o sea pobre, sea el más arrastrado que sea la persona más culta posible. De todos modos, si ha dejado que Satanás siembre la semilla de la injusticia en su propia vida, no lo llevará al triunfo, sino a las derrotas. La injusticia es una arma utilizada por Satanás para que usted la use en su propio contra y en contra de otras personas. En 1 de Juan capítulo 5, verso 17, el apóstol bajo la inspiración del Espíritu Santo dice claramente, toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Pero si la persona que practica justicia ciertamente será prosperado, bendecido. Pero aquel que practica injusticia todo el tiempo debe de arrepentirse de su pecado antes que la muerte venga, antes que el juicio sea decretado. Debe huir completamente de la ira de Dios y la única forma de escapar es acudiendo a Jesucristo en un alto arrepentimiento. Si la persona desiste de no arrepentirse, de no buscar a Dios, de no humillarse ante Dios, entonces la injusticia hará que la ira de Dios se encienda contra de esa persona y, como recalco, no habrá más oportunidad de salvación una vez que parta de este suelo. En el libro de Job, en el capítulo 19, versículo 29, se nos enseña, temed vosotros delante de la espada, porque la injusticia produce que se active la espada contra el injusto. Mas en el libro de Job nos dice claramente, temed vosotros delante de la espada, porque sobreviene el furor de la espada a causa de la injusticia. La injusticia hace activar la ira de Dios. La injusticia hace activar la espada contra el injusto. ¿Cuántas personas cometiendo toda clase de injusticia en las calles han sido cortadas? Lo que se ve es un poco de velas prendidas y otras apagadas, con algunas coronas, con algunas macetas ahí de flores. Eso quiere decir que esa persona andaba en los caminos perversos. Algunos por razones X injustamente murieron, pero la mayor parte de los que mueren en las calles son personas que han andado en los caminos injustos. Sus pensamientos han sido ejecutados de forma injusta. Su voluntad ha sido ejecutada de forma injusta. Por lo tanto, se activa la espada contra de ellos. O se activa la cárcel o el hospital o se van al infierno. Entonces, pero el mensaje de Dios es temed vosotros delante de la espada. Es decir, debes temer a Dios sobre todas las cosas, que si vives la vida injusta, tarde o temprano vas a pagar por tu propia injusticia. La gran pregunta es cómo vencer la injusticia. La forma de poder vencer la injusticia es practicar la justicia. Es decir, oigamos lo que Dios dice a través del profeta Isaías. En el capítulo 58, verso 6. No es más bien el ayuno que yo escogí, número 1, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo.
Eso significa actuar en justicia, hacer que las personas sean libres de la opresión. Además, la otra forma de seguir paso a paso en el transitar de la justicia no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Esa es la forma de practicar justicia. ¿Qué resultados tenemos cuando somos justos en todas las cosas que emprendemos? En nuestros negocios, en nuestros trabajos. ¿Cuál es el resultado que tenemos? Isaías 58, verso 8 nos dice cuáles son esos lindos y poderosos y gloriosos resultados. Por ejemplo, entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces, vemos a la luz de las Santas Escrituras de que la persona tendrá completamente la bendición del resplandor de la gloria de Dios en el favor de esa persona que practica justicia. La salvación será pronto manifestada en su propia vida. Irá su justicia delante de esa persona entonces a favor de él o de ella. Y la gloria de Jehová se convertirá en su retaguardia. Entonces, a partir de practicar justicia, es decir, hacer lo correcto ante los hombres, ante Dios, entonces las oraciones nuestras serán escuchadas, serán respondidas por Dios. Nos dice a través de Isaías 58, 9, entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el dedo amenazador, el hablar vanidad, si quitares de en medio de ti el yugo y el dedo amenazador y hablar vanidad, entonces nacerá tu luz como el alba, tu salvación se dejará ver pronto, irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Además, si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz. Tu oscuridad será como el mediodía. En otras palabras, no caminarás a tientas ni a ciega, sino con certeza vas a caminar ciertamente viendo los peligros de la vida y te apartarás de los peligros de la vida. ¿Por qué? Porque has comenzado a practicar justicia. Pero cuando no practicas la justicia, haces totalmente todo lo contrario de la justicia. Es ahí cuando comienzas a ver en tu propia vida situaciones adversas, confusión en tu propio corazón y mente. Todas las cosas que emprendes te salen mal. Se destruye tu familia, te destruyes tú mismo en el alcohol, en las drogas, te destruyes yendo con compañías de personas injustas igual que tú o peor que tú. Tus oraciones no son escuchadas en el tiempo de la aflicción. Dios no responderá nunca a tus oraciones si vives en la injusticia. Pero si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, entonces en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. ¿Y qué más va a acontecer? Jehová será tu pastor quien te pastoreará siempre. En las sequías saciará tu alma. Cuando tu alma se siente en el desierto, será saciada. Dará vigor a tus huesos. Y serás como huerto de riego, como manantial de aguas cuyas aguas
nunca faltan. Entonces, todas estas riquezas vienen cuando practicamos justicia. Pero si nosotros no hacemos caso de andar como justos, sino como injustos, no espere galardón bueno, sino castigo terrible por la injusticia. Pero si usted y yo practicamos justicia, tengamos por seguro que los oídos de Dios estarán prestos para escucharnos y la voluntad de Dios dispuesta a respondernos a nuestro favor. Y todas las cosas que emprendamos, Dios las hará prosperar. Hará que nuestros enemigos se aparten de nosotros. Hará también que nuestros enemigos nos teman por causa de que somos justos. Y no solamente la justicia nos lleva a ciertos grados de victoria, sino que los nuestros edificarán las ruinas antiguas. Los simientes de generación y generación serán levantadas y seremos llamados reparador de portillos, restaurador de caminos para habitar. Entonces, cuán importante y cuán necesario es que caminemos el 100% siendo justos. Ahora bien, hemos hablado cómo escapar ciertamente de ese veneno que Satanás ha sembrado en el corazón y en la mente de muchos. Es convirtiéndonos al Señor Jesucristo. Es decir, viniendo hacia Él en un grande arrepentimiento. La otra semilla que Satanás siembra en el campo de Dios es la semilla de la fornicación. Lo vamos a explicar con detalle todas estas semillas de la cual estaremos hablando y espero que usted tenga paciencia. En el libro de Primero de Corintios y en otros pasajes más, nos habla acerca del pecado de la fornicación. Primero de Corintios 6:9. Fornicación, fornicar o fornicario. A eso se refiere, y los nombres vienen de una palabra griega, pornoeia, que se usa de una relación sexual ilícita. Y eso lo vemos a la luz de muchos pasajes bíblicos. Por ejemplo, a través de Juan 8:41, Hechos 15, versos 20 y 29, y capítulo 21 de Hechos, verso 25, y Primero de Corintios, capítulo 5, verso 1, capítulo 6 de Primero de Corintios, verso 13 y 18, Segundo de Corintios 12, 21, Gálatas 5, 19 y 20, y Efesios capítulo 5, verso 3, Colosenses 3, versículo 5, Primero de Tesalonicenses 4, 3 y Apocalipsis 2, 21 y 9, 21 de Apocalipsis, etcétera, etcétera. Es decir, tengo más referencias para darle. Ahora, regresando a la primera referencia que le di, en Juan capítulo 8, verso 41, Jesús dijo estas palabras: vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, o un padre tenemos que es Dios. ¿Cuántas personas, como Jesús lo dice, quieren hacer las obras de su propio padre, el diablo? El diablo empuja y siembra el 100% la semilla de la fornicación. Es decir, que el hombre se convierta en un libertinaje, igual que la mujer, en tomar los cónyuges que quiera. Hoy no quiero a este, me voy con el otro, o me voy con la otra, o me llevo a la otra. Esa es la forma de actuar los fornicarios. No quieren compromiso de matrimonio.
Les gusta andar de flor en flor, les gusta estrenar mujeres habidas y por haber, hombres lo mismo, porque hay mujeres que les gusta estrenar muchos hombres. Por el pecado de la fornicación que hay dentro de sus corazones, sembrado por el diablo en sus propias vidas. La gente vuelve a decirse a sí mismo: yo no soy nacido de fornicación, pero sus actitudes de fornicación se ven por todos lados. Entonces, de manera que viviendo la vida de fornicario, están sirviendo a su padre el diablo. Mas el Señor no quiere que tú sigas sirviéndole a Satanás a través de tus pecados, sino que te largues de ahí y que busques a Jesucristo. La forma de vencer el pecado de la fornicación es venir a Cristo Jesús. Él va a limpiarte, Él va a restaurar tu vida. Pero si no quieres, vas a vivir así, pero eso trae sus consecuencias. En Hechos capítulo 15, verso 20, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos de fornicación, de ahogado y de sangre. La iglesia primitiva hizo ciertamente una carta importante para todas las iglesias, tanto las iglesias específicas que se mencionan aquí, que son las iglesias gentiles, que se les escriba de que no deben de contaminarse de fornicación. La gente tiene que tener compromiso legal con Dios, no estar sirviendo a Dios y sirviendo a los ídolos. No tiene que estar sin casarse también con la mujer que tiene o con el marido que tiene. Deben de casarse porque el matrimonio honra a Dios y se honran a sí mismos y honran a los padres de ambos. Qué interesante es obedecer la palabra de Dios. En Hechos 15, 21 nos dice también: pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, es decir, de aquellas doctrinas falsas, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Entonces, en este pasaje está prohibido completamente ser fornicario. Debe de tomar una actitud correcta, de enderezar sus vidas en cuanto a la fornicación. Y para deshacer la fornicación es casarse. Ahora, si es la fornicación de la idolatría, de doctrinas falsas, la forma de escapar de esa fornicación espiritual es que tú vengas a Jesús y sirvas el 100% al Señor. Entonces, así es que vas a vencer las tentaciones, el pecado, la semilla que Satanás ha puesto. Un caso de inmoralidad que es juzgado en 1 de Corintios. Quiero que usted note en cuanto a esa interesante cita. Nos dice las Santas Escrituras: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, tal fornicación cual ni aún se nombre entre los gentiles. Tanto que algunos tienen la mujer de su padre. Hasta ese extremo habían llegado ciertos creyentes a ser tan desenfrenados en el pecado de la fornicación que no les importaba si era cónyuge de su padre, no les importaba, tenían la mujer de su propio padre. Y entonces el apóstol les dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, tal fornicación cual ni aún se nombre entre los gentiles.
no se debe de estar pensando vivir una vida así porque a Dios le desagrada, porque es un pecado terrible. Entonces, vosotros estáis envanecidos, les dijo Pablo a la iglesia de 1 de Corintios, es decir, a los corintios. No deberías más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Debes de remover a esa gente. Esa gente no tiene que estar tomando parte en las cosas santas. Debe de arrepentirse y debe de consagrar su vida para que pueda vivir totalmente participando de los privilegios del reino de Dios. Pero en pecado no se puede, dice el apóstol. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reuníos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, que el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. ¿Se da cuenta usted que aquellos que viven fornicando van a ser entregados al diablo para que el diablo los haga trizas? Esas son las consecuencias de servir a Satanás y son las consecuencias de haber permitido que esa semilla de la fornicación se sembrara en el corazón de hombre o mujer. Entonces es necesario acudir a Jesucristo. Jesucristo tiene el poder para deshacer todas las obras del diablo. Y por lo tanto, le invito a participar de Jesucristo, a humillarse, a confesar su pecado, pero con la decisión de deshacer completamente toda relación que lo está llevando para el infierno, que lo está llevando rumbo a la condenación. Busque del Señor. Padre, gracias por la gente que ha estado oyendo esta palabra. Los bendigo en tu nombre. Haz que cada persona, Señor, sienta el dolor de haber pecado y que se aparten del pecado, de toda contaminación de espíritu, para que alcancen la victoria grande y excelsa que tú tienes preparado, Señor, para todos los justos. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amado televidente, continúe con las próximas enseñanzas. Recuerde que el veneno lo siembra Satanás y el que desactive ese veneno se llama Jesucristo. Busque al Señor y vivirá en la vida que es en Cristo Jesús, abundante y gloriosa. Lo invitamos a asistir a la iglesia Roca de Luz Eterna. Todos ustedes son bienvenidos a esta iglesia. Que Dios le guarde y Dios le prospere poderosamente. Y así deseamos que la gracia de Dios lo abrace siempre. La iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacios presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42th Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.